Bueno, buenas tardes. Me voy a acercar. Gracias por venir en un viernes a esta hora. Esta presentación y el libro en sí mismo es muy significativa para nosotros. Estamos realmente muy contentos de estar con ustedes y estar con Raúl Casanto, que es una persona muy querida por todo el equipo, de la que aprendemos muchísimo, ¿no? Este libro pues tiene toda una trayectoria, lo venimos trabajando desde hace varios años, son 5 años de trabajo, nos hemos demorado más de la cuenta, en verdad. El pobre Raúl estaba pensando que ya no salía, ¿no? Pero finalmente aquí está y lo estamos presentando hoy. Entonces, quiero simplemente introducir un poco quiénes somos los editores, quién es el autor, algunas palabras sobre Raúl. Raúl es Asháninka, ¿no? Ha venido con su kushma. Es una persona que desde muy joven ha estado involucrado, acompañando a su abuelo David Shingari en sus viajes, ¿no? Por la reivindicación territorial. Inicialmente estudió enfermería del Hospital de Tarma y trabajó como técnico, enfermero, contratado por el Ministerio de Salud, pero renunció para dedicarse a la lucha social como activista y como promotor de organizaciones indígenas para defensa de derechos, ¿no? Sobre todo derechos territoriales, pero también para promover el desarrollo económico y social, ¿no? Formó FECONAPE, CONACAPE, AIDESEP y la COICA, ¿no? En el año 89 se instala en Ucayali, ¿no? Para difundir los logros del proyecto agroecológico de AIDESEP como profesor comunal en el Instituto Superior Bilingüe de Yarinacocha, ¿no? Bueno, él ha compartido sus experiencias por varios lugares y también las va a compartir esta noche con nosotros. El profesor Enrique Delgado y yo conocimos a Raúl navegando por el río Tamaya, ¿no? Yéndonos a una comunidad con él. Los editores, bueno, voy a decir algo sobre cada uno. Andrés Napurí, que está aquí a mi costado, él ha tenido en verdad sobre los hombros la coordinación del proyecto, ¿no? Sin su trabajo, digamos, este libro no estaría aquí, ¿no? Andrés es profesor auxiliar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima. Era profesor en la Católica al momento de que empezamos el proyecto. Es Master of Science en Antropología Social por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y magíster y licenciado en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Bueno, los temas que trabaja están centrados en las culturas y las lenguas de las sociedades amazónicas. Ha publicado varios trabajos en esa línea. Luis Andrade, que está acá sentado, no cabíamos todos en la mesa. Bueno, el trabajo de Luis ha sido realmente la edición, la corrección de estilo, con la rigurosidad que lo caracteriza, ¿no? Entonces, creo que no hay un solo error y eso se lo debemos a él. Él es profesor e investigador de la Católica, de la sección lingüística del Departamento de Humanidades, ¿no? El tercer editor es Enrique Delgado, que está al fondo, tampoco entraba en la mesa. Enrique Delgado es psicólogo, ¿no? Es profesor asociado del Departamento de Psicología de la Católica, ¿no? Es miembro del grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo y también ejerce la docencia, bueno, ya lo dije, en la Universidad de Lima, y es psicoanalista asociado a la nueva Escuela Lacaniana de Lima. Yo soy la cuarta editora, bueno, yo también soy psicóloga, profesora principal del Departamento de Psicología de la Católica y coordinadora del grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo. Y bueno, tenemos el gusto y el honor de que los comentaristas del libro están aquí sentados. Tenemos a Luis Elvira Belaunde, doctora en antropología por la Universidad de Londres, especialista en antropología amazónica, ¿no? Sus investigaciones abordan la corporalidad, el manejo del ambiente, la transformación social, la cosmología, el género y las artes de los pueblos amazónicos, ¿no? Es profesora principal del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y por último, tenemos a Juan Carlos Lacerna, historiador y docente también, está especializado en temas de etnohistoria regional republicana, ha desarrollado diversas investigaciones sobre la Amazonía y sobre la Sierra Sur peruana, temáticas sobre las que lleva publicado diversos artículos, además de 3 libros, ¿no? Dioses y mercados de la fortuna, recorridos históricos del Equeco y las citas en el altiplano peruano por el Ministerio de Cultura, Misiones, modernidad y civilización de los Campas, historia de la presencia adventista entre los Asháninkas de la Selva Central,
un libro por la Universidad de San Marcos, y De golondrinos y enganches a empresarios exportadores, historia del café y el cooperativismo cafetalero en la selva central. Muy bien, entonces con este preámbulo, para que sepan un poco quiénes somos los que hemos trabajado en este proyecto, le doy la palabra a Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Yo solo voy a tomar unos breves minutos porque en realidad no quiero extenderme demasiado, ¿bien? Pero sí, digamos, quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí presentes esta tarde. Para nosotros es muy emocionante realizar la presentación de la historia de vida de Raúl Casanto Chingari. En primer lugar, deseamos agradecer a Manuel Burga, director del LUM, por brindarnos ese espacio para presentar el libro y por extensión también al equipo del LUM a cargo de este evento. Muchas gracias a Iván Ramírez Zapata. También deseamos agradecer a Aldo Panfichi, vicerrector de investigación de la PUC, y a Militza Angulo, coordinadora de edición del fondo, quienes permitieron que el libro llegue a estar físicamente el día de hoy con nosotros. También deseo agradecer dentro de la PUC a la Dirección de Fomento de Investigación, pues ellos han permitido que Raúl Casanto nos acompañe el día de hoy. Este libro, como decía Susana, ya cuenta con cierta historia. Bien, como todo proyecto editorial, tuvo retrasos que por suerte terminan el día de hoy. Gracias al apoyo institucional de la PUC pudimos iniciar ese proyecto en el año 2018-2017 y tomó mucho más tiempo del que estimamos originalmente, y queremos aprovechar esta tarde para pedirle disculpas, Raúl, porque usted ha sido muy generoso y sobre todo paciente con nosotros. La paciencia y generosidad de Raúl Casanto atraviesan el libro y han sido un problema para nosotros como editores. Si soy muy honesto, Doctor en su propio pueblo, historia de vida de un intelectual asháninka, es un título que se queda corto y no nos alcanzó para presentar a Raúl Casanto con todos sus matices. Eso sí, creo que en la contraportada del libro hay un elemento clave para entender a Raúl. Él es nieto de su muy apreciado abuelo, David Chingari Ignacio. Me permito extenderme en las palabras de Raúl y cito el libro. En la casa del abuelo en donde yo vivía, en el Perené, era un punto principal donde llegaba mucha gente. Llegaban los colonos, llegaban los asháninkas, llegaba la policía, llegaba el ejército. La casa de mi abuelo era un sitio tan importante no solamente para los asháninkas. Los colonos, por ejemplo, llegaban ahí como si fuera un almacén grande. Traían sus herramientas, todo, y se llenaban todos los días, y mi abuelo a tener que atender a esa gente. También había que cocinar para ellos. Les dejaban, toma arroz, toma azúcar, aceite, etc. Así teníamos de víveres también. Hay algunos asháninkas que son como comerciantes. Venían desde tan lejos y le decían, mira, ve, ¿por cuánto puedo vender esto? ¿Qué cambio? O sea, el valor. Ellos asesoraban. De abajo traen, por ejemplo, el chamairo. Es una corteza que sirve para masticar con la coca. Esos traían así en rollos para vender a los de Alto Berené. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de olla, a cambio de una frazada, o de un machete, o de un hacha, algo así. Y en ese intercambio mi abuelo también participaba ahí para asesorarle. Les decía, esto puede ser más o menos el valor de tanto. Ayudar a las personas en su negociación. Y yo me acuerdo que los asháninkas caminaban pues días, porque la sal, por ejemplo, era un insumo importante. Al Cerro de la Sal venían caravanas a pie y luego bajaban después ya por río con balsas, llevando la sal así en piedras. Y tenían ellos una especie de caracol grande y se les escuchaba a la distancia. De arriba están bajando, mi abuelo decía, ya están viniendo, acaba de llegar y ha traído cosas. También llegaban unos estudiosos antropólogos, no me acuerdo, Stefano Varese. Hay varios nombres que no recuerdo bien ahorita, pero llegaban ahí, todo el mundo llegaba ahí y él los atendía igual bien a todos, y a nosotros nos decía, a ver, estén atentos, alguien llega, hay que invitarle siquiera un platanito, una piña, algo. Eso era él, era muy bondadoso. Entonces, cierro cita. Raúl Casanto Chingari, antes que dirigente político, forma parte de una familia atenta hacia el bienestar de otros, sean comerciantes, sean colonos, ashánicas o ashénicas. Asimismo, entendió desde muy joven la importancia de ser bondadoso con los demás. Esa bondad luego va ampliándose con su lucha por el reconocimiento de derechos, sea desde la gestión del territorio o bien desde el enfrentamiento contra políticas agresivas por parte de un Estado ciego a sus necesidades como sociedad. Pensamos que la historia de vida de Raúl Casanto Chingari nos permite muchas lecturas. Nosotros, como editores, ofrecemos tan solo una.
Ofrecemos una lectura desde la renuncia. Perseguido por la Peruvian Corporation, tuvo que abandonar a sus abuelos para estudiar enfermería. La estabilidad de su familia se vio comprometida por su trabajo como dirigente, y así un largo etcétera. Hay otras renuncias que quizás no nos quedan del todo claras. Es también una lectura desde sus ideas de servicio a partir del credo dentista y cómo este credo dialoga con sus propias ideas de comunidad. En ese sentido, es testimonio de un innegable sincretismo cultural entre ramas del cristianismo y las propias éticas achánicas. En ese sentido, la importancia de vivir en solidaridad posee otros matices que muchas veces se ignoran desde una lectura eurocéntrica o que más bien terminan por romantizar un sistema de valores indígenas. Este libro nos permite, finalmente, esbozar con su ejemplo los límites de las políticas de identidad, la pertenencia a una sociedad y quiénes son sus agentes de cambio social va reinterpretándose a lo largo de su historia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué cambio necesitamos? Algunas preguntas presentan respuestas parciales en su testimonio. No obstante, quizás su mayor valor es cómo pensamos estas preguntas hoy en día a partir de la reflexión que invita a su testimonio. ¿Por qué hablar de la agresividad de las industrias extractivas suena tan cercano a nosotros cuando los episodios que relata Raúl Casanto Shingari con la Peruvian Corporation tienen al menos medio siglo de antigüedad? ¿Qué no ha cambiado desde entonces y qué sí? ¿Y qué está pasando con la gestión del bosque o por qué se vuelve cada vez más incómodo poner luces sobre esos temas? Solo para cerrar, porque insisto, no es mi intención tomar más tiempo que tan solo estos breves minutos. Deseamos señalar que este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de Minerva Serna, Andrea Rodríguez Reyes, Jorge Villalba y María Claudia Delgado, quienes trabajaron como docentes de investigación en distintas etapas del proyecto editorial. Asimismo, el trabajo con el archivo de Raúl Casanto Shingari, así como la documentación fotográfica, se la debemos a Rocío Trigoso Barensen, a quien también le debemos sus valiosas apreciaciones, lecturas y acompañamiento en distintos momentos de este proyecto. Esperamos que este libro no sea solo un fin en sí mismo, sino que sirva sobre todo como punto de partida para muchas otras voces de las sociedades originarias en el Perú. Muchas gracias. Vuelvo a empezar a decir que es un gran honor estar aquí al lado del maestro Raúl Casanto Shingari y a través de las palabras que él entregó al equipo de investigación y que hoy día nos llegan a través de este libro que está en castellano y en ashánica y que es una verdadera perla, es una perla de investigación. A través de esas palabras que él nos ha entregado podemos conocer sobre la historia de su familia, sobre la historia del pueblo ashánica y como justamente nos decía André hace poco, podemos comprender cuánto el pueblo ashánica es un pueblo abierto, abierto a los demás, abierto a congregar a los demás, así como lo era el abuelo de Raúl, y cómo desde hace muchísimos años los pueblos amazónicos han practicado una palabrita que se ha puesto tan de moda, la famosa interculturalidad. Una palabrita que se ha puesto de moda y que ha sido apropiada muchas veces por las universidades, por las ONGs o por las instituciones del Estado, pero cuando esa palabrita es apropiada por las instituciones del Estado, pierde todo su contenido y se vuelve un discurso vacío. Se habla de interculturalidad en salud, interculturalidad en educación. A la hora de la hora, cuando esa palabra es utilizada por el Estado, cuando es utilizada por las ONGs y desafortunadamente también cuando es utilizada por muchas personas en las universidades, no significa nada. En cambio, en el libro de Raúl, tal vez la palabra no aparece, pero lo que sí aparece es la práctica, es la realidad, es una historia de una interculturalidad genuina en la que a través de las palabras de Raúl Casanto Shingari podemos nosotros finalmente entender un poco lo que es la interculturalidad. Y yo espero por eso que no solamente todos los presentes, sino también las personas que trabajan en las ONGs y en las instituciones del Estado lean este libro para ver si es que podemos contribuir a través del conocimiento real vivido, de la experiencia de una familia entera y de una persona en particular, podemos empezar a darnos cuenta que nuestros conceptos que se ponen tan de moda no corresponden
a la historia y a la experiencia de los pueblos indígenas y que nosotros tenemos que aprender de ellos. Y bueno, este libro realmente, como les digo, también es una joya porque es una joya de traducción. Yo no hablo Ashaninka, no conozco al traductor, veo aquí que el traductor oficial es Benigno Vicente. Pero yo creo que este trabajo de traducción es fascinante porque el propio narrador, ¿no?, el propio Raúl Casanto Shingari, cuando él habla en la sección castellano, que es un lado, una página en Ashaninka, la otra página en castellano, ¿no? Pero cuando él habla en castellano, él también nos está dando pistas sobre cómo traducir. Hay muchos comentarios sobre cómo traducir conceptos Ashaninka en castellano, comenzando por Kametsa-tsaiki, que es un concepto que se traduce como vivir bien, viviendo bien, que también, desafortunadamente, en su versión castellana es una de esas palabritas mágicas que ha sido apropiada por las universidades, por las ONGs, por las instituciones del Estado y han perdido su contenido. En cambio que en este libro, ¿no?, Raúl Casanto Shingari las llena de vida y de una manera crítica, ¿no?, porque él dice, bueno, esto se puede traducir de tal manera, pero también de tal otra. Constantemente la versión castellana que él nos da es un diálogo con el proceso de traducción. Y eso me parece que es fascinante, ¿no? Me parece que es fascinante porque vemos cómo justamente también está en acción esa interculturalidad. Cuando Raúl Casanto Shingari se dirigía al equipo de investigación, ya tenía en mente la importancia de darles pistas sobre cómo traducir correctamente las cosas y las dificultades que aparecen cuando, por ejemplo, los traductores se vuelven traductores oficiales, ¿no? Traductores, por ejemplo, que han sido entrenados por el Ministerio de Cultura, pero que tal vez al aplicar una metodología de traducción más oficial se desprenden o se enajenan de una traducción más crítica, que es lo que me parece que Raúl Casanto Shingari nos trae aquí, ¿no? Una reflexión crítica sobre esta necesidad que en el propio castellano que él nos habla nos da pistas para poder traducir mejor, ¿no? Bueno, este tipo de libros realmente son importantísimos y yo creo que en el Perú ya poco a poco se va formando, ¿no?, como una pequeña escuela, ¿no? Estaba pensando cuántos libros conozco yo que nos traen las voces directamente de los conocedores indígenas amazónicos, ¿no? Y bueno, recordé, claro, el libro que fue publicado por Agustina Valera y Pilar Valenzuela, también una lingüista, sobre Koshishinan Ayinbo, ¿no?, en 2005, publicado por San Marcos justamente, que creo que es un hito, ¿no?, uno de los primeros. Después tenemos Soy Sontone, Memorias de una vida en aislamiento, por Héctor Antonios y Héctor Suello, ¿no?, que nos traen las historias también. Recientemente, ya no con traducción, que es interesante, sino el libro de Gilles Hinoag, ¿no?, que se llama Entre la independencia y la libertad, Aguajún siempre. Tenemos el libro de Raúl, de Raúl ahora, pero justamente me acabo de enterar que había un precedente importantísimo. Lo que pasa es que yo no lo conocía y ahora ya lo conozco y lo voy a usar, que se llama No estoy viajando callado, historia de vida de un maestro Bora, Hilario Díaz Peña, que fue publicado en 2015 por la PUC también. Y es muy interesante porque fue publicado por el mismo equipo. Entonces vemos que esta unión entre lingüistas y psicólogos, ¿no?, es muy fructífera, porque justamente yo creo que nos acerca a la persona, ¿no?, a la subjetividad, a una manera de contar la historia y recoger la sabiduría en la cual también emerge ese aspecto subjetivo único, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Raúl Casanto Shingari ha sido muy honesto, ¿no? Él nos habla, por ejemplo, del sufrimiento de la separación de sus padres, ¿no?, que él fue criado principalmente por sus abuelos, porque su padre y su madre se separaron, ¿no? Su madre votó al padre porque él no cumplía con las funciones, ¿no? Y después su madre también tuvo otra vida, no pudo dedicarse por completo a los hijos, ¿no?
Y esta reflexión sobre este dolor familiar, ¿no?, acompaña el libro, de manera que en varios lugares Raúl nos habla de la importancia de las relaciones, se podría decir, de género, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la importancia que él dice también, él como líder político, ¿no?, participó en muchas federaciones, AIDESEP, uno de los fundadores de AIDESEP. Él dice, bueno, entonces yo soy ausente también, un poco como mi padre. Y yo creo que esa reflexión sobre el padre ausente, ¿no?, es una reflexión muy importante en nuestra sociedad, que Raúl Santos Shingari abarca y encara de una manera totalmente honesta, ¿no?, la dificultad de una persona que se dedica por completo al liderazgo y que a veces, por lo tanto, no puede estar al lado de su esposa o al lado de sus hijos, ¿no? Él dice, no, es importante, cuando regresa a casa no puede regresar de manos vacías, porque su esposa se va a molestar, ¿no? Entonces, a través del libro, aunque no parezca ser uno de los temas principales, pero me parece que todo ese elemento de la subjetividad de un líder y un hombre, un marido, un padre amazónico, que viaja muchísimo para poder conectar mundos, porque esa es su vocación, ¿no?, desde la crianza, conectar mundos, hacer realmente interculturalidad. En todo el libro él también se cuestiona, ¿no?, cómo llegar a ser ese líder sin ser un padre ausente, sin ser un hombre ausente, que es uno de los grandes dilemas, ¿no? Y bueno, ya he hablado bastante, ya quería decir más cosas, pero yo creo que voy a parar acá. Solamente quería decir otra vez más que, a mi parecer, este tipo de producción son absolutamente de punta, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el Brasil, ¿no?, también se está dando un movimiento en que los intelectuales indígenas son reconocidos plenamente como intelectuales, ¿no? Es cierto que hay un pasaje, digamos, de la oralidad a la escritura que se hace a través de la mediación de un equipo de investigación, como es el caso ahora, ¿no?, el equipo de investigación integrado por todos los miembros, psicólogos y lingüistas, interesantemente, bueno, un poco antropólogos. Pero este pasaje de la escritura también es un momento histórico, ¿no? Es un momento histórico en que la palabra está siendo otorgada a las personas que siempre fueron escuchadas y una escucha que fue negada desde Lima, o una escucha que todavía parece ser exótica desde Lima. Pero si no empezamos a escuchar, vamos a seguir con palabritas vacías y totalmente enajenadas que se van a poner de moda y las vamos a aplicar en protocolos que no hacen sino reproducir el enajenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Brasil, yo creo que Ailton Krenak, por ejemplo, es un intelectual indígena que está ayudando a remover realmente la conciencia histórica de los intelectuales brasileros, ¿no? También tenemos a David Yanomami, quien escribió junto con un antropólogo, ¿no?, Bruce Albert, francés, escribieron un libro muy importante que se llama La caída del cielo, que desafortunadamente todavía no ha sido traducido al castellano, pero que también es una obra de arte. Entonces yo siento que esta obra, ¿no?, hace parte de este movimiento, ¿no?, que es totalmente contemporáneo, actual, en que las formas de hablar, de pensar, de conectar mundos de los intelectuales indígenas están llegando, ¿no?, a públicos que valora la escritura, ¿no? Y yo creo también que es a través de estos libros que en el futuro se va a poder estudiar también los cambios en las maneras de hablar y en las maneras de traducir, ¿no?, de los propios pensadores indígenas. Porque en este libro escuchamos a Raúl Santos Shingari como padre de familia, lo escuchamos como nieto de su abuelo, lo escuchamos como líder indígena de las organizaciones, lo escuchamos también como alguien que está constantemente reflexionando sobre los problemas de corrupción, alguien que tiene conocimientos históricos, que conoció, ¿no?, a los grandes personajes que estuvieron en los momentos de violencia entre los pueblos, entre el pueblo ashánica y los demás pueblos. Y cada una de esas maneras de hablar de Raúl están en este libro,
porque no hay solamente una manera de hablar, ¿no? Hay varias maneras de hablar, hay varios registros, y yo creo que todo eso también va a tener un gran valor, ¿no? No solamente para la historia, para la antropología, sino también justamente en un estudio, ¿no?, lingüístico de cómo las formas de expresarse de los pueblos amazónicos también se están constantemente transformando. Entonces, bueno, les agradezco mucho y, bueno, le paso la palabra a Juan Carlos. ¿Sí? Buenas tardes a todos, a todas. Encantado de estar en esta mesa presentando este libro del doctor Raúl Casanto. Yo soy historiador, los historiadores somos más institucionales, ¿no?, por no decir más conservadores también. La historia de Raúl Casanto engarza con muchos de los trabajos que yo desarrollé como parte de mis emociones como historiador. Yo he trabajado sobre la presencia adventista entre los ayánicas de la Selva Central. Hice mi investigación de tesis sobre los liderazgos que surgieron a consecuencia de estos proyectos de modernización que tuvieron especial impacto en el Alto Perené y en Chanchamayo. Mi familia es adventista, además, y mi madre se llamaba Nelly como su esposa. He preparado un pequeño texto y espero que, para poder ordenarme un poco y no escaparme de una línea argumentativa que quisiera desarrollar para poder trazar algunos de los puntos que considero este texto realmente nos aporta. Como ha dicho Luis Elvira, el contexto en el que vivimos hay un especial interés académico y no académico por recuperar las voces de líderes indígenas, por lo general de líderes y de lideresas indígenas. Es un fenómeno que impacta en toda América, desde los Estados Unidos, incluso en tradiciones nacionales donde aparentemente esta historia indígena es menos significativa, como Chile o la Argentina. Específicamente en el caso del pueblo ayánica de la Selva Central peruana hay varios trabajos y eso tiene una razón de ser. Los ayánicas son en muchos sentidos el pueblo amazónico que con más violencia ha sufrido todos los sueños de modernidad que hemos proyectado sobre el territorio de frontera amazónica, ¿no? Desde la colonización temprana, lo que llamamos la reconquista de la Amazonía, los procesos de colonización andina y el proyecto terrible de violencia, pero de modernización finalmente que planteó Sendero Luminoso. Fueron los ayánicas el único colectivo que como pueblo sufrió la violencia, ¿no?, en una magnitud que no tiene comparación en los pueblos de nuestra Amazonía. Recientemente uno podría revisar trabajos como lo de Hanne Weber, Historias para nuestro futuro, donde se recuperan pequeños textos autobiográficos de líderes ayánicas como Miguel y Pascual Camiteri, Adolfo Gutiérrez, ¿no?, Miquel Michari o Vicente Ñaco. Podemos revisar también el trabajo publicado por Fernando Santos acerca de la vida de este extraordinario juntador de gente, José Carlos Tazorensi, ¿no?, un trabajo etnográfico especialmente significativo por el alcance histórico que tiene, ¿no? Y publicado también recientemente por el ¿no?, esta historia ilustrada del líder ayánica Abraham Gaspar, ¿no?, del Pichis, ¿no?, que seguramente es también conocido por algunos de nosotros aquí. El presente libro nos ofrece la historia de vida de un intelectual, profesional de la salud y activista político. El testimonio fue recogido por los autores en el lapso de varias entrevistas focalizadas que realizaron aquí en la ciudad de Lima en el año 2018, aprovechando la cercanía que algunos de los editores tenían con Raúl. El esfuerzo editorial ha permitido lograr esta atractiva edición bilingüe a partir del trabajo de traducción de Benigno Vicente, que es un profesional ayánica, además reconocido por el Ministerio de Cultura. El libro se divide en 5 capítulos, ¿no?, que aparentan un orden cronológico y que destacan 5 hitos dentro de la vida del personaje, que han sido seleccionados seguramente en diálogo con los editores. En principio, 1, sus tempranos años dentro de una familia adventista, ¿no?, titulado Un constante movimiento de aquí a allá,
infancia y adolescencia, ¿no? Hace referencia, por supuesto, a lo que significó su relación con el abuelo, ¿no? Un histórico y reconocido líder asháninka formado dentro de las misiones adventistas llamado David Shingari, ¿no? A quien la memoria local reconoce no solamente la memoria indígena, sino también la memoria de los mestizos de la selva central, ¿no? Es evidente el impacto que esta relación con este mundo asháninka adventista ha tenido dentro de la manera de concebir el mundo, de concebir los compromisos, la ética y el discurso de modernidad que tiene Raúl Casanto al momento, y que se hace evidente al momento de reflexionar las complejas situaciones que le toca vivir a su pueblo hasta el día de hoy. El segundo capítulo habla de su relación familiar en los años de activismo político, ¿no? Que fue especialmente importante entre la década de los 70s y los 80s, tema sobre el que Luis Elvira haya presentado ya algunas ideas, ¿no? No se puede vivir esclavizado entre la vida de pareja y la acción social. Es cierto, ¿no? Es algo que realmente a mí me parece muy, muy interesante dentro de esta historia de vida que no se encuentra en otros casos, donde lo que hacemos es destacar los hechos más significativos desde una narrativa externa que han marcado a un líder, ¿no? Lo que nos ofrece Raúl es el testimonio más emotivo, más sincero, más íntimo de los sacrificios que significa el ser líder, el tener que desplazarse, tener que abandonar a la familia, ¿no? Y en una mirada reflexiva posterior él hace esas sumas y restas, ¿no? Para ver si realmente valía la pena el sacrificio por este colectivo mayor, por un pueblo, su pueblo asháninka, y el sacrificio por su familia, ¿no? Eso también es algo interesante en este testimonio, algo que no se oculta, ¿no? Y que se valida además para la reflexión que luego podríamos hacer con otro tipo de casos similares. El tercer capítulo, los años de la violencia política y su impacto en la selva central, por supuesto, habla acerca de justo lo que comentaba al comienzo, ¿no? El hecho de que son los asháninka de la selva central el pueblo que sufrieron directamente la violencia senderista. Y antes de ello, la presencia de los guerrilleros del MIR en la década de los 60. ¿No? La muerte de importantes líderes ashánicas, especialmente significativo el caso de Alejandro Calderón, por todo el significado que va a tener ello luego, tanto dentro del escenario político local como dentro de las memorias ashánicas que se vienen construyendo constantemente, ¿no? El cuarto capítulo, la fuerza de la naturaleza, es espíritu, tenga cultura y religión, ¿no? Donde habla también acerca ya de la forma en la que él va valorando, ¿no? Reflexiones sobre valoración de la propia cultura, de la cultura y los saberes y las prácticas ashánicas. Y el quinto capítulo, realmente para mí bastante interesante, sobre el que quisiera profundizar también ahora, es una reflexión ya madura, ¿no? A posteriori, acerca de lo que es el activismo político indígena y el escenario, dentro del escenario nacional contemporáneo, ¿no? Titulado además, No somos el perro del hortelano, ¿no? Liderazgo y organización indígena. Por mi propio interés conocía la historia de Raúl Casanto, cuyo primer testimonio pude consultar en este texto, Balances amazónicos y enfoques antropológicos, que fue editado en la década de los 80 por Gallé y Arroyo, ¿no? Documento clave para entender la historia de las organizaciones ashánicas de la región del Perené. En principio, me fue posible reconocer la similitud de la experiencia de vida de Raúl con la de otros líderes que surgieron dentro de la sociedad asháninka en el contexto de las décadas de los 50, 60 y 70, formados todos ellos dentro de los proyectos misioneros adventistas, las iniciativas educativas promovidas por el Estado Nacional y el activismo indigenista que fue surgiendo en la Amazonía para la época. Casanto rechaza la etiqueta de líder indígena, ¿no? Prefiere la categoría de promotor social. Señala que lo suyo no es la conducción, sino la labor social en temas como salud, territorio y educación. Esta elección autoidentitaria expresa también la crítica que expone constantemente a los actuales liderazgos indígenas de la región. Pero es también, Raúl, un intelectual que observa, que describe y que opina sobre la realidad.
Su propia experiencia vital le sirve retrospectivamente como marco comparativo para dar luz a diversas reflexiones acerca del liderazgo, de las decisiones de vida, de los sacrificios, de las pérdidas, ¿no?, de las problemáticas que hoy enfrentan los pueblos de la Amazonía en general. En su memoria, y dentro del relato que encontramos en la publicación, aparecen algunos nombres y experiencias significativas que fueron definiendo las diversas formas en las que se ha venido presentando el liderazgo asháninka contemporáneo. Empezando por su abuelo, por supuesto, David Shingari, el caso de Miqueas Mishari, pasando por esa maravillosa generación de ashánicas nacidos en la década de los 50, a la que él mismo pertenece, ¿no? Carlos Pérez Shuma, Alejandro Calderón, Adolfo Gutiérrez, y quizás también el caso más heterodoxo de Moisés Gamarra, ¿no? En el testimonio se destaca la importancia de la educación, ¿no? El valor que Raúl Casanto le da a la educación es significativo, y se refiere a una educación occidental. El valor que el doctor Casanto ofrece a la educación se nota en la manera en la que él describe todo el sacrificio que para jóvenes como él significaba educarse, ¿no? La posibilidad de poder financiar una escuela, en una escuela privada cuando no habían escuelas públicas. Solo para ubicarnos, ¿no?, los primeros proyectos educativos para ashánicas en la selva central fueron desarrollados por las misiones adventistas. Sin embargo, el proyecto educativo adventista planteaba que luego de un tiempo las propias familias mantuvieran las escuelas. Es el concepto de sostén propio, ¿no?, que el doctor Casanto convierte en autogestión también. Pasar algún tiempo hasta que lleguen las escuelas públicas, ¿no?, que permitieran a muchos jóvenes poder educarse, al menos para completar la primaria. Ya alcanzar la educación secundaria era mucho más complejo porque había que viajar a ciudades como La Merced, o en el mejor de los casos ya cuando se estableció una escuela secundaria en Pampasilva seguramente, ¿no? Todos estos desafíos en relación a la educación aparecen dentro del relato, y es algo que evidencia pues el valor que líderes como Raúl Casanto ofrecen a la importancia de una educación occidental. Asimismo, en el testimonio aparecen referentes que han sido significativos en la historia de los ashánicas de la región, ¿no? Aparece Juan Santos Atahualpa, aparece la colonia del Perené, ¿no?, la Peruvian Corporation, ¿no?, que fue una empresa de capitales extranjeros, británicos, norteamericanos, que recibieron una inmensa concesión de tierras en la selva central sobre territorio ashánica, ¿no? Aparece también el éxodo de las familias ashánicas del Perené al Pichis, ¿no?, a fin de lograr mayor autonomía frente a la Peruvian y también para poder de alguna manera escapar a la presión que se ejercía en la región por los territorios una vez que la colonización andina empezó a crecer. Y más adelante también en el testimonio se habla del retorno, ¿no?, como en su propio caso, el retorno de muchas familias que decidieron más bien volver a asentarse en el Perené, ya bajo una mirada de progreso material, ¿no?, que estaba en una lectura o una apropiación también de las herramientas o alternativas que el Estado Nacional o la sociedad nacional podía ofrecer, ¿no? Por supuesto también aparecen temas como la subversión, como ha notado anteriormente, ¿no? El relato presenta la historia de Raúl en términos de sacrificio y renuncia. El testimonio expone las decisiones que han marcado la vida de este líder ashánica. Algunas renuncias en favor de la construcción y acción de lo que llamamos el hombre público, y otras en favor de su propia vida familiar. Los autores utilizan el término sentido de propósito, los editores utilizan el término sentido de propósito en una introducción que es realmente bastante buena. Acciones que son significativas y gratificantes en términos personales y que se entienden tienen consecuencias positivas para el colectivo con el cual uno se siente comprometido. Esta aparente contradicción, ¿no?, le permite, por un lado, reafirmar su sentido de pertenencia y compromiso con su pueblo, el pueblo ashánica, pero al mismo tiempo le permite en algunos momentos retornar al compromiso inicial con la familia, ¿no? Primero, el sacrificio que le significó no poder estudiar una formación superior, ¿no?, como él señala en el testimonio,
para poder acompañar a sus hermanos que eran menores y sus abuelos que ya estaban de edad bastante adulta. Y más adelante abandonar su posición dentro de la organización indígena, ¿no? SECONSEC y AIDESEP, para retornar al cuidado de su esposa y al acompañamiento de sus hijos. Hace muchos años, en una conversación con el doctor Pablo Macera, el historiador reclamaba el título de intelectual indígena para referirse a su hermano, a Enrique Casanto, que entonces laboraba en el Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad de San Marcos. De esto han pasado ya más de 20 años. Entonces, el doctor Macera parecía hacerlo en términos subversivos, ¿no? A contracorriente de lo que entonces reconocía la academia intelectual indígena, que si bien podía en algunos casos aceptarlo, por lo general se limitaba a aquellos individuos que habían pasado por una formación y el reconocimiento institucional, ¿no? Reclamaba entonces Pablo Macera reconocer que había que emancipar el concepto de los caracteres académicos y eurocéntricos del saber. La tremenda curiosidad que refleja Raúl Casanto, su capacidad para construir reflexiones a partir de su experiencia y el afán de plantear espacios de comprensión de los fenómenos que implican la historia y el devenir de su pueblo, lo convierten evidentemente en un muy importante intelectual ayánica que ha logrado transitar de manera no siempre sencilla, ¿no? A veces de manera compleja o contradictoria, ¿tá?, los saberes tradicionales de su pueblo, el conocimiento técnico, médico y también, por supuesto, lo que significa ahora la acción política moderna. El autor desarrolla sus propios conceptos, ¿no?, que son muy importantes para que nos interesamos en lo que llamamos procesos de aculturación, de hibridez o incluso de evangelización, que ha marcado la historia de muchos pueblos indígenas en América, en la Amazonía específicamente. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es la autogestión? Un concepto maravilloso, ayanismo, ¿no? Pero también, ¿qué entiende por progreso, por bienestar? ¿Qué es la promoción social? Casanto construye sus propias lecturas, en la que se evidencia también una ética en la que está presente necesariamente su formación adventista, una concepción propia del buen vivir que no siempre va de la mano a un discurso que hoy podríamos llamar neoindigenista, no siempre se corresponde. Quisiera que mi pueblo tenga escuelas que sean respetados, es lo que reclama Raúl. No quiero extenderme más, espero hacer la reseña próximamente y quisiera terminar quizás con las últimas 2 o 3 ideas que tenía preparadas. De verdad que me ha emocionado mucho el texto. Primero, una pequeña crítica para los editores. Tengo el sesgo, soy historiador, ¿ya? Entonces hubiera preferido que el texto ofreciera una línea de tiempo que guiara a los lectores que no están quizás profundizados en los episodios más significativos que han marcado la historia del pueblo ayánica de la Selva Central, ¿no? Como ellos específicamente señalan, han sido conscientes que el relato puede presentar incongruencias temporales notables. Sin embargo, han preferido que se quede así, ¿no? Han preferido priorizar la expectativa subjetiva antes que la exposición pormenorizada de los hechos. Sin embargo, quizás para los lectores, la linealidad cronológica es también importante. Termino con esto. En su balance de 40 años de experiencia con el activismo dentro del pueblo ayánica, pero también en el diálogo con otras experiencias de otros pueblos indígenas, Raúl Casanto señala que hay todavía mucho por hacer. En salud, en educación, en manejo territorial, en fortalecimiento de identidad. Dice que él siente que el 60% de sus aspiraciones se han alcanzado, pero que todavía un 40% está por hacer, ¿no? Siente que hay nuevos jóvenes líderes que han tomado la batuta. Es bastante crítico con ellos, pero entiendo que tiene la esperanza que sean capaces de construir nuevas formas de diálogo con otras sociedades, entre ellas con la sociedad nacional, ¿no? Eso.
Realmente es un libro que hay que ver, hay que discutir y es un gran aporte dentro de estos contextos en los que estamos reconociendo la importancia de la palabra de los sujetos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Elvira y Juan Carlos, por, yo diría, extraordinarios comentarios, ¿no? Valiosos, interesantes. Y antes de darle la palabra a Raúl Casanto, quiero corregir un error de mi parte, porque yo ni siquiera he mencionado a Benigno Vicente, que sin cuyos buenos oficios, en verdad, el libro no estaría aquí. Y Benigno no solamente ha traducido en una interesante, no sé si decirlo, pugna conversación con Raúl por la variante de la chánica, que es todo un mundo, en verdad, que yo como psicóloga no manejo, pero los lingüistas sí, sino que también pescó errores en el libro. O sea, Benigno detectó párrafos repetidos y cosas, errores de edición que no le correspondía detectar, pero bueno, tiene un ojo de águila y nos aportó muchísimo, ¿no? Entonces lo quería decir porque en verdad, aunque lo tenía apuntado, se me pasó por completo. Y ahora sí, vamos a escuchar a Raúl. Buenas noches con todos y todas. Mi saludo a los presentes de esta plataforma. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Dios, Paua, en mi idioma, es Paua, quien nos da la vida a todos. En segundo lugar, quiero agradecer mis infinitas gracias a la Universidad Católica del Perú, a través de los profesionales que están aquí a mi costado, a Susana, a Quique, a Luis y a Andrés. Gracias a ellos. Gracias también por la doctora aquí, los doctores que están a mi lado. Si no fuera por ellos, no se hubiese hecho realidad la edición de este libro. También quiero expresar mi agradecimiento póstumo a mi abuelo David Shingari, a mi abuela Isabel Rodríguez, a mi bisabuela, que tal vez no esté aquí, pero quiero mencionarlo porque yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela, que cuando yo tenía 11 años, lo he visto cuando ella falleció, más o menos a la edad, le calculo unos 110 años. Y gran parte de toda esa historia, que ahorita lo tengo aquí y que también no está escrito, es gracias a ella, a mi bisabuela, porque en algún momento mi abuelo David Shingari y mi abuela tampoco estuvieron conmigo cerca, porque ellos, como decimos vulgarmente, paraban corridos de un lugar a otro. Y por eso es que mis estudios tampoco lo hice en una sola comunidad. Lo hice en una, en otra y así. Por ese movimiento, porque mi abuelo se cuidaba de que lo arreste la policía o el ejército. Y bueno, entonces me dejaba con la bisabuela. Y la bisabuela es la que me contaba muchas cosas. Y ella me contaba, por ejemplo, que su bisabuela de ella conoció a Juan Sanz Atahualpa cuando ella tenía 10 años más o menos, su bisabuela de ella. Entonces yo calculo que mi bisabuela habría nacido más o menos por el año 1856, por ahí, y luego su madre, ¿no? Y después la bisabuela, que según como contaba ella, su bisabuela, de mi bisabuela, vio la muerte de Juan Sanz Atahualpa por ahí el Metraro y conocía la tumba. Entonces, de toda esa historia, eso es lo que lo tengo hasta ahora. Tengo algunos apuntes. Y con respecto a lo que, bueno,
también quiero agradecer a muchos líderes, como ya lo mencionó el doctor. De toda la generación de líderes que optamos, más o menos en la década del 70, en el año 70, cuando había los famosos congresos ashánicas, congresos amueshas, ¿no? Ahora se llaman yanishas, que lideraba Moisés Gamarra para discutir el contenido del proyecto de ley de comunidades nativas. En ese tiempo se hablaba de ley selva. Vamos a participar en la discusión de la ley selva, así decían. Yo en ese tiempo ya tenía mis 15 años más o menos. Y entonces ahí nos conocimos la mayoría de los líderes que ahora ya están en tumba. Calderón, Adolfo Gutiérrez, Miguel López, Fernando Quinchoquer, Alberto Quinchoquer y tantos más. Entonces, optamos decíamos, y había una discusión ahí. ¿Vamos a defender nuestros territorios con nuestras flechas? ¿O hay que negociar con la Peruvia? ¿O qué hacemos? Entonces se dividieron cuatro grupos, ¿no? Unos que eran los vamos a decirlo así, ashánicas tradicionales que estaban con las ganas de expulsar a los colonos con sus flechas, estaban armados. Pero también había un grupo de líderes que fueron educados por la Peruvia. Ya tenían su primaria y ya dominaban bien el castellano y dijeron, no hay que pelear así, hay que negociar con de la Peruvia. El otro grupo es del grupo de los líderes adventistas que dijeron, no las flechas y tampoco la negociación, porque en la Peruvia ellos vendían las tierras a 30 soles por hectárea. ¿Y por qué nosotros tenemos que comprarlas si es nuestra? Entonces, toda esa discusión había. Al final se dividieron y entonces, pero los que quedaron ahí dijeron, no vamos a tomar las flechas, vamos a optar por otra arma, que son las armas legales. Vamos a aprender cuáles son las leyes. Hay autoridades, hay policías, hay todo, y por qué nos podemos hablar con ellos, ¿no? Entonces, agradecerle a esos líderes por los conocimientos también que ellos me inculcaron, ¿no? Ellos ya no están ahora, pero todavía los tengo. Bueno, también a mi familia, quiero hacerles presentes, aquí tengo 3 nietos que han venido, que están presentes. Quiero saludarles a ellos y así como ellos, también he aprendido mucho de mi familia, porque es verdad, cuando nosotros los ashánicas allá, nos hemos puesto la camiseta de servir a nuestro pueblo, porque lo que me contaba mi bisabuela era esa explotación terrible que sufrieron en el tiempo del caucho, cuando había las correrías. Mi suegra, ya también que en paz descanse, ella fue una de las víctimas de ese negocio, de la trata de personas. Mi bisabuela me contaba que a los niños se los robaban y los vendían. Le hacían cambios con una escopeta, con una olla, con una frazada o una hacha. Y algunos también había los llamados los reclutadores de personal para trabajar en el caucho. Ellos vendían. Cada joven, adolescente, ¿no?, de un ashánica, el ashánica tenía más valor porque era más trabajador. Y me acuerdo que mi abuelo me decía, un niño ashánica en ese tiempo
vendían hasta 500 soles. Y a las señoritas que llevaban, con eso el contratista, el subcontratista de los caucheros o de los que compraban a las personas, con las señoritas pagaban sus deudas a los patrones. Bueno, entonces, yo a partir de ese entonces, me acuerdo que la primera escuela, el primer grado, en ese tiempo se llamaba transición, así empecé mi escuela, estudiaba en una comunidad donde había una pequeña laguna y esa comunidad se llama, ahora está mal denominado Choringabeni, pero en el idioma es Sharingabeni, que quiere, en el castellano es más o menos como decir, es un infierno, donde hubo antes mucha guerra ahí, y en esa laguna, era una laguna encantada, un camino pasaba por ahí, y los ashaningas cada vez que pasan por ahí escuchan en esa laguna cantar un gallo, ¿no? Escuchaban hablar personas, o un caballo, etcétera, etcétera. Pero pronto se organizó la comunidad y la escuela estaba ahí cerca. Entonces, en las noches, nuestros padres nos decían, todos tienen que estar en la casa ya temprano, nadie va a ir por ahí porque ahí está el demonio, etc. Pero entonces se me vino a la memoria de lo que mi bisabuela me contaba, de cómo apareció el español. Y me trae la memoria de lo que el profesor en la escuela nos enseñaba, que Manco Cápac y Mamoquio salieron del lago Titicaca. Entonces, o sea, como que hubiera una coincidencia. Entonces yo me le preguntaba a mi abuelo, pero ¿no será que aquí en esta laguna lo que canta el gallo o el rechinar del caballo, no habrá ahí gente? Perro también ladra. Entonces me vino a la memoria lo que mi bisabuelo me contó, de que los ashaningas, en una laguna llamada Óncabo, que queda en el Gran Pajonal, es una laguna regular grande, según ella contaba de que un chamán que pasaba por ahí queriendo cazar animales y escuchó en medio de la laguna alguien que llama. Entonces él agarró una masa de yuca y con su cuerda lo botó y jaló. Entonces este chamán jaló y salió una persona. Para él, ¿no? Ese es el Viracocha, lleno de barbas, muy barbudo. Salió y quiso correr, pero le dijo no, le llamó, ven, le dice, ¿tú quieres animales, quieres comer? Pues yo tengo aquí adentro. A ver, le dice, ya, cógete un granito de maíz y bótele ahí en el agua. Hizo eso y jaló una gallina y después jaló un gallo y luego un huesito botó y salió el perrito. Entonces así dice que apareció el español. Eso es lo que me contaba mi abuelita. Entonces yo decía entre mí, ahí en la escuela donde yo estoy estudiando, escuchan cantar el gallo, el perro, el caballo, entonces ahí debe haber un español. Así, hasta que de pronto, un día aparece un antropólogo para entrevistarle a mi abuelo. Él tenía así de barbas, y yo como era niño, pues, tenía 6 años, 7 años, y yo le decía a mi abuelita, este es el Viracocha, que le jalaron de ahí, le ansolearon de esa laguna, ¿no? Inocentemente una pregunta. No, ese es el del que le ansoleó un asháninca al español, eso ya es cuento, me dice, eso ya no existe. Pero acá en la escuela, ¿por qué me prohíben caminar en las tardes? A todos los niños nos prohíben caminar porque allí
canta. Ah, posiblemente ahí debe haber algo. Y un día los padres de familia hicieron una limpieza de esa laguna, encontraron ahí un hueco, pero así cuadradito con piedras, bien pircado. Hasta ahora existe. Pero ¿qué habrá? No sabíamos. Entonces un día empezaron a limpiar y mi papá hizo su casa ahí y desaparecieron esas voces ahí. Bueno, entonces a partir de ese momento, a partir de los 7, 8 años, todas las personas que vienen donde mi abuelo, yo era curioso de saber por qué le preguntan tantas cosas, ¿no? Por eso es que me acuerdo, uno de los personajes que venía siempre a conversar con mi padre es el antropólogo Stefano Varese, hasta ahora me acuerdo, ¿no? Y le preguntaba de esto, del otro, entonces yo ahí, ¿no? Mi abuelo me decía, por favor no interrumpas, tú escucha nada más. Todas las veces que me iba a una reunión me decía, no estés jugando de aquí, si quieres estar conmigo acá a mi lado, tienes que escuchar. Yo tranquilito, escuchando todas las conversaciones, todas las discusiones, las conversaciones. Cuando llegó la policía igual. Yo estaba con el temor de que la policía ya lo iba a capturar a mi abuelo. Pero sucedió un caso de que cuando apareció de un momento a otro la policía, tenía una lanchita y el motorista era un asháninka que no sabía, pues nunca manejó un motor fuera de borda. Se hundió ese botecito, felizmente cerca a la orilla, y mi abuelo se fue y lo salvó al mayor. Y el mayor paraba buscándole a mi abuelo. Y como le salvó la vida, dice, ¿usted sabe Shingari? Sí. Ah, yo estoy buscando a usted, pero vamos a conversar. Y me acuerdo también el nombre, el apellido, bueno, del mayor, el mayor Bandini. Entonces me dice, no, el policía no me va a llevar, ahora ya somos amigos. Y empezó a conversar horas y horas ahí sobre la situación de los colonos. Entonces había 3 bandos, colonos que le llamaban los invasores, otro grupo de colonos llamados los compradores y luego los indígenas. Y los policías venían para todos ellos. Entonces ahí empecé como yo quería escribir la historia de mi pueblo. Y es así como entonces empecé a escribir cuando ya salí del trabajo de salud, empecé a escribir. Y por eso es que el año 79, cuando recién empezamos a organizar las organizaciones indígenas, no había cómo comunicarnos. Yo le decía, hay que tener una forma de comunicarnos. Y así me introduzco un poco en el periodismo. Un amigo que tenía un periódico regional me invita y empecé a escribir. Y me dio un carnecito, un pequeño carnet de identidad. Usted va a ser reportero columnista. Muy bien, gracias. Y ahí empecé a escribir. Y por eso es que me conozco con varios intelectuales también. Y les planteo, les digo, mira, yo tengo tantas cosas aquí en mi cabeza y quiero publicarlas. Escribe, ¿no? Y de esa forma, acá tengo el libro que la primera vez que escribo en este librito, que conozco a Gaché, me dice que interesante, te felicito, pero escribe. Entonces acá escribo 25 años de experiencia organizativa en la Sociedad Asháninka del Perú. Fue mi primera experiencia. Bueno, y hasta ahora sigo escribiendo. Tengo como 7, 8 proyectos de escribir más, pero lamentablemente no tengo los recursos. Y en algún momento el ILB quiso apoyarme, pero no. Y ahora, por eso estoy muy agradecido a la universidad por este trabajo que ya tenemos en mente. Espero que no sea la primera y la última, puede haber más. Y de verdad, una vez más quiero agradecer
a este Gracias. equipo de profesionales amigos que nos apoyando y a todos a quienes, tal vez si no lo he mencionado, me disculpan. En realidad estoy muy contento y ojalá que este material sirva para mi pueblo y para todas aquellas que se identifican con esta sociedad ashánica. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, Raúl. No sé cómo estamos de tiempo, si terminamos aquí o hay alguien de... Ah, ya, justo preguntaba por eso. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Nos dan unos minutitos extras para eso. O un comentario de repente, no sé. ¿Sí? Hola, en primer lugar felicidades por todo el trabajo. Hacer una etnografía como la que están haciendo es un instrumento sumamente valioso para tanto el presente como el futuro y la verdad lo aprecio mucho y gracias por ello. Mi pregunta va dirigida a la maestra Susana Frisancho, debido a que yo estoy estudiando psicología ahora, entonces me encantaría saber, y también Enrique Delgado, el profesor Enrique Delgado, ¿cómo ha sido esa experiencia desde la psicología el poder aportar a este libro? ¿Cómo desde nuestra disciplina podemos generar tremendo impacto como lo que están haciendo ustedes ahora? Quique, ¿quieres? ¿No? Bueno, Quique dirá algo después. A ver, en realidad ya tenemos un poco más de cancha, obviamente, pero ha sido todo un reto, por lo menos para mí, ¿no? Salir un poco de lo, si quieres, de la psicología clásica, ¿no? Nunca he estado yo en lo personal en la psicología clásica, o sea, yo no soy aplicadora de pruebas, por ejemplo, ¿no? O hago investigaciones cuantitativas, con estadísticas, o sea, nunca esa ha sido mi línea, ¿no? Pero de todas maneras, igual los conceptos, etcétera, en los que uno se ha formado, viene pues de una sociedad occidental, ¿no? Entonces, contrastarlos implica analizar críticamente básicamente todo el paquete, ¿no? De lo que uno tiene como psicólogo y de alguna manera hacer una lectura crítica de qué cosa se puede articular, ¿no? O sea, articulación entre los universales psicológicos y los particulares psicológicos, que es una cosa importantísima cuando uno entra a trabajar con personas que vienen de una matriz cultural diferente, ¿no? Como Raúl, por ejemplo, que tiene una experiencia de vida distinta, una como visión distinta. O sea, los antropólogos tienen muchísima más tradición que nosotros de ese tipo de trabajo. Los psicólogos en verdad hemos hecho poquísimo, ¿no? Entonces, no sé si Quique quiere decir algo más, pero yo diría que es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? O sea, de articulación de lo que tú sabes con lo que te aportan las personas con las que estás trabajando y de análisis crítico de las teorías y de las herramientas con las que solemos trabajar, ¿no? No, nada. Gracias. Buenas noches con todos y todas. En realidad, ver en una mesa con un integrante de una comunidad nativa xánica no es muy frecuente acá en Lima o en el Perú. Las comunidades nativas en el Perú y las comunidades andinas y aymaras no tienen mucha presencia no están muy frecuentes en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad. Pero sin embargo, ellos tienen y contienen mucha sabiduría y conocimientos enormes, grandes, inmensos. Y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido la oportunidad, y en eso estoy y me encuentro realizando un trabajo de investigación en escolares axánicas, precisamente en el departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, distrito Perené. No quiero extenderme en mi investigación, pero lo que veo, y por eso he venido corriendo y dejando muchas cosas y un poco cansada porque estoy despierta a las 4 de la mañana y de repente he estado durmiendo pero anotando y grabando, mi admiración y mi cariño a las comunidades, a las que tenemos que respetar y querer y reconocer día a día. Bueno, los medios de comunicación y las comunidades académicas y la población en general no los tenemos presentes, esa es la verdad.
Y mi pregunta es para la mesa, para cualquiera que desee responder. Escuché a usted, historiador, dice, hay una pregunta clave acá. Dice, que escrito el maestro, ¿no? Quisiera que mi pueblo tenga escuela y sea respetada. Precisamente, en este momento hay toda una difusión en los medios de comunicación que quieren desintegrar totalmente todo el avance que se ha tenido en la educación intercultural bilingüe, ¿no? En el Ministerio de Educación, los directores, la gente que ha trabajado en ello. Sería un desastre catastrófico desarticular ello, porque sí se ha avanzado, se ha trabajado en ello. Los niños y niñas de las comunidades nativas, ashánicas en especial, requieren de profesores que hablen las dos lenguas, porque hablar dos lenguas es reconocer tu cultura, tener tu identidad y que te respeten y que nos respeten. En ese sentido, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no fomentar mucho más o no reconocer? No, como dijo la profesora, que le escuché bien decir, hablamos de interculturalidad o la escribimos, mucho se está hablando de interculturalidad últimamente, sin embargo, no lo practicamos, no lo practicamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo, cómo, de qué manera o qué mecanismos podrían darse para tener ese respeto y ese reconocimiento? Como dice acá, me encantó esta frase: quisiera que mi pueblo tenga escuelas y sea respetada, porque la educación intercultural está en las escuelas primarias, básicas, de inicial, pero no en la escuela secundaria. Entonces ahí está la gran brecha para cubrir, porque muchos niños en las escuelas están aprendiendo a hablar en sus dos idiomas, su lengua nativa, pero luego eso se corta porque ya no hay una continuidad, porque no hay escuelas en educación secundaria, entonces no hay una inversión en ello, no hay un interés. Entonces es maravilloso. Es enorme, maravilloso, y todo mi cariño y saber a todos los que han trabajado en este libro, que lo voy a comprar y lo voy a leer definitivamente, del trabajo que ha hecho el profesor. Y le he escuchado decir, tengo tantas cosas en mi cabeza, porque su cultura de ellos es transmitir, es oral. Y sí, maestro, de mi parte no sé cómo quisiera tener dinero para apoyarlo en todo, pero estoy en ello. Y cuídese mucho y interculturalidad no es nada más y nada menos que escuchar al otro, reconocerlo y respetarlo, en sus diferencias, en su diversidad, en su lengua, en su modo de caminar, en lo que come, en lo que viste, en lo que siente y en cómo disfruta la vida. Porque los asháninka, los niños y las niñas son felices en su comunidad, no tienen idea cómo son felices, y esa felicidad se corta, se anula. Imagínense ustedes, por todas las cosas que nos está embargando este mundo. En fin, no me quiero extender. Muchísimas gracias. De pronto he sido impertinente, pero apoyemos, difundamos la interculturalidad desde ese respeto y ese diálogo. Nada más, eso es todo. Muchas gracias, muy amable. La pregunta de la doctora, disculpe. Sí, la interculturalidad es valiosa. El quien les habla, estudié en una escuela particular porque en mi tiempo el Estado, el gobierno de ese entonces no ponían las escuelas para las poblaciones indígenas. Fue la Iglesia Adventista quien creó las primeras escuelas en ese entonces y nosotros estudiábamos ahí. Y entonces los profesores no eran bilingües, porque no habían los profesores. O sea, el bilingüismo en ese tiempo ni se escuchaba, ni sabíamos qué es el bilingüismo. Pero lo importante es que nosotros hemos aprendido de ese profesor. Mayoría de los profesores que iban a la zona eran de los Andes, huancaínos, más eran puneños. Me acuerdo, uno de mis profesores, que yo me acuerdo bien, Mariano Cheña, él era puneño,
y para mí un buen profesor. Pero en la clase, en la escuela, en el aula, decía, por favor, aquí nadie me habla el idioma Asháninka. Aquel que habla el idioma, un reglazo en la mano. Pero sí pueden hablar en sus casas o fuera del aula. Bueno, pero eso ha sido chocante para muchos, pero para mí no, porque gracias a eso he podido hablar el español, el castellano con mayor fluidez. Y fue entonces que mi abuelo decía, a ver, vamos a ir a hablar con el gobernador, vamos a ir a hablar con la policía o con tal autoridad. Me acuerdo que un tiempo mi abuelo tuvo un problema judicial y yo como que era el que hablaba por él, con el abogado y todo. Y eso me ha servido bastante. Pero con eso no quiero decir que el idioma no hay que hablar. Sí. Por eso es que una de las ideas que tuvimos nosotros en la década del 80, muchos jóvenes terminaban la primaria y se quedaban. Hay que crear los colegios y hay que pensar también en la universidad, porque sabemos muy bien que un indígena, un Asháninka, no va a poder ingresar a la universidad porque nuestro nivel de educación es bajísimo. Tenemos que aprender el castellano. Y entonces cuando ya vino después este tema del bilingüismo, está bien, hay que mantener nuestra cultura. Y nuestros maestros tienen que dominar 2 hasta tal vez más idiomas. Y peor ahora, digo así, ¿no? En términos críticos, que el gobierno nos ha dividido entre Asháninka o Ashéninka, como que fuéramos de otra cultura y la otra. Yo de eso no estoy de acuerdo. Yo sigo sosteniendo que soy Asháninka, y el Asháninka también lo hablo, pero para referirme a mi pariente, a mi familia, nada más. Pero bueno, entonces la educación bilingüe hay que impulsarlo. En Selva Central, en Terené, la gran mayoría habla ya muy poco el idioma. Pero entonces el maestro que está ahí tiene que saber hablar, porque si el maestro tampoco habla, entonces ¿qué va a enseñar? Y es una lucha grande. Los comienzos de la UNIA, que es ahora, fuimos nosotros que impulsamos, pensando en que nuestros futuros deben educarse ahí. Y he tenido el honor de formar parte de la comisión que gestionó la creación de la UNIA. Pero bueno, si no está funcionando bien ahora, es porque también ya nuestras organizaciones un poco que se han descuidado. Pero gracias por esa reflexión que usted me está dando. Dice que tenemos tiempo para una pregunta o comentario más. Y ahí sí ya cerramos. Bueno, buenas noches con todos y en primer lugar gracias a todos los involucrados por el espacio. Mi pregunta es para el maestro Raúl. De hecho, algo que a mí particularmente como estudiante me interesa mucho como conocer y aprender es de qué forma y cuál es el tipo de acercamiento que desde la academia se debe tener, digamos, para poder como poner en práctica esta interculturalidad y acercarnos y dialogar y no tener o pecar de formas que puedan como de repente instrumentalizar vivencias y experiencias, sino realmente valorar, digamos, saberes y prácticas que podamos como en el diálogo conocer, ¿no? Entonces mi pregunta en resumen es, ¿qué tipo de acercamiento o qué espera, digamos, como en representación de su comunidad que la academia tenga, ¿no? ¿Qué formas, con qué actitud, ¿no? Espera que la academia y los antropólogos y los psicólogos y como que profesionales como que occidentales se acerquen, ¿no? y puedan como entablar un diálogo? Eso.
Bueno, nosotros estamos dispuestos a recibir aportes también, porque, o sea, un poco yo tuve la suerte de participar en diferentes eventos internacionales. En el año 90 tuve la suerte de hacer una gira por Europa y muchos de esos tipos de preguntas que me hicieron, ¿no? El por qué nosotros como indígenas no, como que nos cerramos, ¿no? Así me preguntaban. Pero le dije, eso, no estamos cerrados. Queremos vivir nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestro idioma como cualquier otra parte del pueblo del mundo. ¿Por qué no podemos intercambiar conocimientos? Hace poco, que le contaba aquí a los profesores también, en este tiempo del COVID, el día así. Yo vivo en un lugar, el distrito de Yurua, que es frontera con Brasil, un distrito cuya población no sobrepasa de los 3.000 habitantes. Llegó el COVID también ahí, pero estamos tan distantes que si no hubiese sido por la medicina que nosotros conocemos, tal vez ya no existiríamos ni unos ahí, porque estamos tan lejos del hospital. ¿Con qué nos hemos tratado? Con nuestras medicinas caseras, como decimos, ¿no? Nuestras hierbas que están ahí en el monte. Y a la persona que ya se presentaba con los síntomas, yo les daba mi preparado de abuta y les daba. De esa población de 3.000 solamente murió una señora, pero esa señora murió porque lo transfirieron al hospital. Bueno, entonces hay muchos conocimientos que tenemos y yo le conversaba a mucha gente y me dice, ¿por qué tú no haces una gestión y lo patentas, pues, y tú te haces millonario con el remedio para el COVID? Sí, pues le digo, pero nadie nos ayuda, porque hacer eso también tiene un costo. Pero yo sí estoy al servicio de cualquier persona que venga, no solamente para los ashánicas, pueden venir de dónde, pero yo les trato. Tengo el don de servicio, quiero servir a la humanidad, ¿no? Entonces, para terminar, nosotros estamos abiertos a la cooperación de los profesionales para intercambiar conocimientos, ¿no? En todos los niveles. Yo he sido maestro pedagógico bilingüe 1 año, sin ser pedagogo, porque la verdad yo no estudié superior. Pero por eso es que mucha gente, a veces los del ILB me felicitan y pues me dicen, pues, tú eres antropólogo, tú eres sociólogo. No soy nada, yo soy un simple chacarero. Pero no puedes decir eso porque tú tienes mucho conocimiento. Bueno, gracias, ¿no? Pero tengo conocimientos. En Europa fui a hacer una exposición sobre los conocimientos de la Xánica sobre agricultura orgánica, cómo nosotros manejamos nuestros suelos. Y eso los agrónomos y otros más me felicitan. Pero, ¿y usted en qué universidad ha estudiado? En la Universidad de la Vida. ¿O qué más puedo decir? Entonces ustedes saben bastante conocimiento, sí, de agricultura, de la pesca, ¿no? de las medicinas tradicionales, etcétera, etcétera. Tenemos mucho conocimiento, pero ¿eso dónde está? ¿En qué libro se encuentra? No hay. Entonces, creo que así como este equipo de profesionales que está a mi lado, y por eso una vez más agradezco, porque somos seres humanos, creo que en el mismo nivel podemos intercambiar conocimientos, ¿no? Usted pone lo suyo y yo pongo el mío, y ambos podemos llegar a contribuir para la salud de nuestro pueblo, para nuestro conocimiento, para nuestro desarrollo, porque los conocimientos están ahí, pero no están en los libros. Y si es que están algunos, muchos no tenemos el hábito de la lectura.
pues hay que enseñar a nuestro pueblo también que lea. No sé si estará contestada su pregunta. Bueno, creo que ahora sí ya estamos en la hora, entonces les vuelvo a agradecer la presencia a todos y ojalá que sea hasta una próxima vez con un siguiente libro. Soñar no cuesta nada. Sí, gracias.